tal? Vamos a revisar a continuación lo que es el riesgo financiero. Continuando con lo que es el tema de mercados financieros, bueno, siempre escuchamos cuando hablamos de una inversión en riesgo. Y el riesgo, bueno, no siempre es algo que nos deba de preocupar. Sí es algo que debemos de atender. Pero vamos a revisar qué es la definición de riesgo. El riesgo se asocia generalmente con lo que es la incertidumbre, por eso como seres humanos nos produce cierta inquietud en pensar, bueno, ¿qué va a pasar con mi dinero? Porque sí existe, nunca hay una certeza total y plena de qué va a pasar con mi dinero, aunque lo invierta en instrumentos de riesgo moderado, existe la palabra riesgo. ¿Okay? Esa ligera incertidumbre de lo que puede llegar a pasar con el capital. Bueno, ¿puede haber pérdidas potenciales? Sí. Por eso es importante identificar cuál es el perfil de tu cliente para determinar si es ideal para él adquirir una inversión que implique una agresividad, ¿sí? O sea, en lugar de decir el término riesgo, podemos sustituirlo por una inversión agresiva en la que vamos a buscar altos rendimientos. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque definitivamente puede haber pérdidas potenciales, pero en ella, en ese riesgo potencial que existe, hay beneficios y oportunidades de obtener un mayor y más alto rendimiento, porque hay una relación muy estrecha entre lo que es el costo de lo que se pagaría por un riesgo o una agresividad con lo que es el rendimiento que se obtendría. ¿Okay? La rentabilidad futura de un activo financiero no es predecible. Se habla de que el inversionista se enfrenta a un riesgo financiero y es la variabilidad de la rentabilidad de una inversión. Cabe esperar que la rentabilidad esperada de una inversión deba guardar una relación directa entre lo que es rentabilidad y riesgo. Es decir, a mayor rentabilidad, mayor riesgo. Menor rentabilidad, menor riesgo. Es decir, cuando tú inviertes en un fondo agresivo, ¿de qué manera quienes están emitiendo este fondo te van a traer a ti inversionista? Pues ofreciéndote un rendimiento alto. Entonces, compenso ese riesgo con un rendimiento atractivo. Esa es la clave. Entonces, siempre hay esta relación, esta correlación entre lo que es la rentabilidad y el riesgo. Siempre. Para que lo tengamos nosotros en cuenta este punto. Al momento de dar una asesoría, eso es clave. En una inversión, ¿qué debemos de considerar? Estos factores. Es importante considerar lo que es la liquidez. ¿Qué es la liquidez? Es esa facilidad que tengo yo de vender los títulos que adquirí. Es decir, de volver a tener mi dinero, recuperar mi dinero, ¿sí? El cash, tener la posibilidad de pronto tener ese cash, ese efectivo. Otro de los factores es la certeza, el desembolso inicial. Más o menos cuánto se requiere iniciar con esa inversión. Y la incertidumbre de los beneficios futuros. Estos tres factores participan en lo que es el riesgo financiero. Liquidez de los recursos que estoy invirtiendo, certeza e incertidumbre. Para ello es importante diversificar, porque de esta manera distribuyo el riesgo. No pongo todos los huevos en una sola canasta. Esto es un principio clave al momento de invertir. Es
repartir la inversión entre diversos activos para reducir el riesgo sin renunciar a obtener una rentabilidad similar. Esto permite reducir la variabilidad de las rentabilidades de diversas acciones. ¿Qué hay que tomar en cuenta? ¿Qué factores son importantes considerar? La prudencia y la incertidumbre. Se reduce el riesgo conjunto de una cartera para un nivel de rendimiento dado. Esta es una máxima del sistema financiero. Nunca pongas todos los huevos en una sola canasta. ¿Sí? Porque entonces, cuando se invierte solamente en acciones, todo en papel de deuda, todo en dólares, todo, en fin, en un solo instrumento, ¿qué sucede? Si llega a haber una pérdida por una caída en el mercado y ese instrumento en el que yo me he invertido tiene una afectación directa, pues ahí va a tener un impacto considerable en el capital que yo tengo. Se va a ver mermado o puede inclusive hasta desaparecer. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el diversificar. Como te decía, la relación entre lo que es rentabilidad de riesgo siempre va estrechamente de la mano, muy de la mano. No se puede elevar la rentabilidad sin elevar el riesgo, ni se puede bajar el riesgo sin disminuir la rentabilidad. Vamos a ver. Y eso lo vemos en los papeles de gobierno, la deuda de gobierno. ¿Qué rendimiento ofrece? Un rendimiento conservador, moderado. ¿Y el riesgo cuál es? También es un riesgo moderado. ¿Ok? Entonces, aquí mi estómago, ¿a qué me invita a invertir? Si soy una persona muy nerviosa o estoy en una edad ya muy próxima a la jubilación, entonces, pues aunque tenga yo el espíritu agresivo y que pues quiero arriesgarlo, la verdad, lo más prudente es actuar de una manera conservadora, porque entonces puedo perder el capital para mi vejez, destinado para mi vejez, puesto que si hay una caída en el mercado por diferentes circunstancias, hoy que vivimos en un mundo globalizado en el cual afecta lo que sucede en China, lo que sucede en Estados Unidos, bueno, eso siempre nos afecta. Lo que sucede en otra parte del mundo repercute al otro extremo, ¿verdad? Entonces, es importante considerar que una caída del petróleo, una subida en el precio del acero, en fin, mil cosas pueden llegar a afectar y no tendría alguien próximo a su jubilación el tiempo necesario para recuperarse de esa pérdida. Alguien muy joven que está iniciando su carrera laboral, ¿qué sucede si hay una caída en el mercado? Pues se va a pensionar hasta dentro de los 60, 65 años de edad y tiene ahorita 20, 30 y tantos, tranquilamente puede haber una caída y a largo plazo, porque no es un dinero que vaya a necesitar en el corto o mediano, entonces a largo plazo va a tener una recuperación. Eso es algo que tengo que tomar en cuenta. ¿Sí? Algo que también es importante que yo tenga foco en ello es lo siguiente. Ya va quedando claro este punto de que a mayor riesgo, mayor rentabilidad. ¿Ok? Pero también hay otra relación que tengo que rentabilidad. Hay una relación que es importante tener presente y es la que a mayor riesgo, mayor rentabilidad, menor liquidez. ¿Cómo es esto? Si el dinero me va a dar una mayor rentabilidad, pero esto está ligado a un mayor riesgo, entonces el dinero tengo que dejarlo ahí olvidado, ¿sí? Hacer como que no lo tengo, no lo poseo, para que esté capitalizándose, reinvirtiéndose a lo largo de los años
Por eso es que la liquidez, recordemos que la liquidez es la capacidad que tengo de convertir ese dinero en algo, en cash, en este caso, pues no hay una liquidez, porque yo a largo plazo es que lo voy a dejar invertido este dinero. Entonces, mayor riesgo, mayor rentabilidad, menor liquidez. A la inversa, sucede exactamente lo mismo. ¿Ok? Si yo determino un menor riesgo, obtendré una menor rentabilidad, pero también esto, el beneficio que me va a dar es que tendré una mayor liquidez. Aquí está la inversa. ¿Ok? Aquí en este caso, porque hay mayor liquidez. En un instrumento como es el CETE, el plazo menor de inversión es 28 días. Entonces, hay un menor riesgo al invertir en papel de deuda, específicamente hablándote del CETE. Hay una menor rentabilidad. Es algo conservador el rendimiento. Pero ¿qué sucede? El plazo está 28 días. Entonces, quiere decir que hay una mayor liquidez. Existe la posibilidad de, en el plazo de 30 días, 28 días, o sea, tener el dinero. Se venden los títulos y yo ya tengo liquidez. Entonces, recordemos que todos los plazos menores a un año son considerados a corto plazo. Entonces, el plazo del CETE, el menor es el de 28 días. ¿Okay? Ya más adelante veremos los plazos del CETE, pero el menor es 28 días. Y cualquier plazo del CETE es corto plazo, porque el plazo máximo del CETE es de un año. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, menor riesgo, menor rentabilidad, mayor liquidez. ¿Okay? Esto siempre, siempre va de la mano, para que lo tengas en cuenta, porque en tu examen, en lo que es la teoría, pueden llegar a preguntarte sobre esta relación que existe entre la rentabilidad y el riesgo. ¿Ok? Pero también este tercer factor de menor o mayor liquidez dependiendo del riesgo y la rentabilidad. ¿Okay? Poco común. Cualquier duda, de cualquier manera, puedes contactarme. Recuérdalo por el chat y abordamos cualquier inquietud que tengas. ¿Vale? Ese es un principio fundamental de la economía y las finanzas. Hay diferentes tipos de riesgo al momento de invertir. Riesgo operacional. Los sistemas no operan correctamente o son inadecuados. Eso podemos decir que es un riesgo operacional. Riesgo sistémico. El incumplimiento de una institución importante puede afectar a otros a cumplir en sus obligaciones oportunamente. Se hace como un efecto dominó, ¿no? Por eso hay un colapso. ¿Por qué? Porque tú, vamos a ponerlo de esta manera muy simple, un ejemplo burdo. Si tú me prestas a mí, ¿ah? Y yo te digo, te pago el 30. ¿Ah? Perfecto, el 30 de mes. El 30 de mes tú tienes que pagar a tus propios, pues no sé, a tus proveedores o a quien tú le debas. Ajá. Entonces, ¿qué sucede si yo, contando con ese dinero que me van a depositar el 30, te voy a pagar? Resulta que no me pagan. Me dicen, aguántame un día más. Pues yo voy a tener el mismo efecto contigo. O sea, no voy a poder pagarte. Así sea mañana, primera hora o pasado, o sea, pero no te estoy pagando en el día en que se acordó que te iba a pagar. Y por ende tú tampoco podrás pagar a su vez a tus deudores.
o a proveedores o a quien tengas que cubrir un pago. Ajá. Entonces, es ahí donde se hace como un efecto dominó, porque la repercusión de alguien que no paga trasciende más allá. Este incumplimiento tiene una afectación más allá. El riesgo humano es la falta. ¿Por qué puede darse un riesgo? Por falta de capacitación, por una sobrecarga de trabajo, o porque pues es la persona, no es la indicada para desempeñar esas tareas y esas funciones. Sí, sencillo. ¿Okay? Una de estas tres funciones puede llevar a un riesgo humano. Riesgo regulatorio. Licencias revocadas afectan las inversiones. Es decir, cuando no nos apegamos al cumplimiento de alguna solicitud, porque así lo pide la ley, y se vence la licencia, pues yo ya no puedo seguir operando. Y hay una repercusión. Tanto hablando de seguros en el mismo agente, porque ya no se le van a renovar los contratos que tiene hasta que no, por ejemplo, en el caso del vencimiento de la tarjeta de la cédula, ¿qué sucede? Ay, pues la gente no puede ni cobrar, ni generar nuevas solicitudes, y tampoco pues va a poder recibir sus pagos de comisiones. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque no está cumpliendo con algo que estipula la ley en cuanto a la licencia no se refrendó. Ajá, ya, está caducada, vamos a decirlo de esa manera, no se refrendó. Riesgo legal. Hay cambios en las leyes que rigen el mercado y los contratos, pues siempre existe el riesgo de que no sean correctos. Entonces, hay que leer qué es lo que estoy firmando, a qué me estoy comprometiendo y a qué se están comprometiendo los otros conmigo. ¿Ah? Porque si no, pues las consecuencias se ven. Riesgo de tasa de interés y liquidez. Por cambios favorables en tasas de interés e imposibilidad de vender activos en el mercado. ¿Sí? ¿Qué sucede? Pues a veces se desploman los precios por X circunstancia y se imposibilita el poder vender mi cartera, ¿verdad? O sea, los títulos que yo había adquirido. Ahí es importante identificar, por ello conocer los diferentes tipos de riesgos que hay. ¿Sí? Tenemos también lo que es el riesgo de mercado y riesgo de crédito. ¿A qué se refiere el riesgo de mercado? Es la vulnerabilidad por las variaciones con el tipo de cambio de las divisas extranjeras, cambios en los fondos de inversión ante las alzas de las tasas de interés del mercado. ¿Sí? Y riesgo de crédito. Es la probabilidad de que el emisor del instrumento financiero, recordemos quiénes son los emisores, puede ser el gobierno, puede ser en las empresas privadas, ¿sí? ¿Y qué sucede con ellos? Que el emisor no cumpla su compromiso de pago pactado desde el momento en el que firmamos el contrato. Entonces, no cumple con sus obligaciones en la cantidad y tiempo marcado en el contrato, entonces este vendría siendo un riesgo de crédito. ¿Sí? Suelen venir en tu examen los tipos de riesgo que hay: riesgo de mercado, riesgo de crédito o cualquiera de los otros que vimos hace un momento. ¿Sí? Ahora, la clasificación del riesgo financiero. Se toma en cuenta el riesgo de crédito y el riesgo de mercado. El riesgo de crédito, para esto hay empresas que se dedican a calificar, que se les llama, por ende, pues, calificadoras, ¿no? Califican cuál es la solvencia que tienen las empresas que cotizan en la Bolsa Mexicana de Valores. ¿Para qué? Para que el público inversionista tenga pues una clara visión de quién es la empresa en la que va a depositar sus recursos económicos. ¿Sí? Porque hay una promesa en ello, un compromiso que se firma, ¿verdad?, a través de un contrato financiero,
en el cual reciben el dinero del inversionista y cuánto es lo que se le va a retornar. Ahí está establecido, bueno, la tasa de interés que se ofrece, etc. Bueno, el riesgo se va a expresar en letras. A, B, C y D. Yo creo que aquí no vemos la D, porque si la C es casi en quiebra, imagínate la D, o sea, ya quebró. ¿Ok? Prácticamente. Bueno, el riesgo de crédito, que es por letras, te permite apreciar si te conviene o no te conviene invertir en esa aseguradora. Hay compañías que se dedican a calificar, como es Standard & Poor's, que es una de las de mayor prestigio a nivel mundial. Está también, además de Standard & Poor's, está Moody's, también, en fin, hay varias en el mercado que es importante que tú pues identifiques cuáles son estas. No es para efecto de examen, sino como cultura general que tengas conocimiento de esta información. Bueno, como puedes ver, la calificación de C pues es preocupante, ¿no? Aquí quien te ofrece una inversión o te pide, oye, no, pues invierte conmigo en los instrumentos que yo emito. ¿Qué es lo que te va a ofrecer? Pues un alto rendimiento. ¿Ah? Pero acuérdate, mayor riesgo, mayor rendimiento. Sí, te puede estar ofreciendo un riesgo agresivo, un riesgo muy alto, pero también, pues chécate que está más sensible la oportunidad de perder. ¿Okay? Entonces, ellos desean compensar ese riesgo con un alto rendimiento. Doble C, pues sigue siendo un riesgo muy alto, al igual que pues, una triple C. ¿Okay? La B sola, o sea, B es un riesgo alto. Doble B es un riesgo medio alto. México estaba calificado, está calificado, tú lo puedes googlear en este momento, pero la última vez que yo lo chequé, era el riesgo país, porque así como se califica a las empresas, también se califica a los países, el riesgo país estaba en doble B más. Bueno, triple B me dice que es un riesgo moderado. En cuanto al riesgo, cuando está en A, el riesgo es bueno. ¿Ah? Y el rendimiento moderado. Doble A es una empresa o un país mejor calificado, refleja por ende mucha estabilidad y en ese sentido un riesgo medio bajo. Entonces, una rentabilidad muy moderada. Triple A, una calificación sobresaliente. La calificación en cuanto al riesgo es baja. ¿Ok? Entonces, bueno, ahí entre mejor calificado esté en cuanto al riesgo crediticio, pues una rentabilidad que se va a ver afectada en cuanto a que será moderado. Tenemos aquí el siguiente punto. En cuanto al riesgo de crédito, es la probabilidad de que la aseguradora, hablando de que nosotros nos manejamos en el ámbito asegurador, ¿okay? De que la aseguradora tenga incapacidad de pagar sus compromisos, no cumpla con sus obligaciones. ¿Okay? Eso expresa el riesgo de crédito. El riesgo de mercado es la vulnerabilidad por variaciones con el tipo de cambio de la divisa extranjera. Bueno, pues hasta aquí lo que son los tipos de riesgo.
te invito a que pues investigues y cheques cuál es tu perfil de cliente, qué es lo que estaría más cómodo para ti, invertir en algo moderado, un riesgo moderado, pero sé que no voy a estar en una montaña rusa respecto a lo que es la agresividad. Entonces, poco crece mi dinero, pero seguro a buen paso. O prefiero una calificación baja y un riesgo mayor, pero está en juego el capital. ¿Ok? Entonces ya depende del perfil de cada prospecto. Y recuerda que siempre él es el que va a elegir, porque si no, viene el reclamo ante una caída, es que tú me dijiste que era conveniente esta inversión. Entonces, tú le puedes hablar y plantear el panorama, pero quien va a decidir finalmente en qué invertir, cómo invertir, es tu propio cliente. ¿Okay? ¿Okay? Ojo con ello, cuidado. Ahorita continuamos en el siguiente video. Abordaremos los conceptos básicos en la inversión.